Mano a mano. El gobierno anunció que va a avanzar hacia una nueva constitución mediante la figura de un Congreso constituyente. Eso sí, desde La Moneda aclaran que el mecanismo para ello aún no está definido. Vamos a hablar de este, también de otros temas. Para eso nos acompaña el senador del PPD, Guido Girardi. Senador, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo están? Bien, pues a ver, vamos con el tema. El anuncio el día de ayer por parte del ministro Blumel. Ya en concreto se habla desde el gobierno de una nueva constitución, pero Congreso Constituyente. Se descarta, de hecho, lo que es la Asamblea y muchos hablan de lo que puede ser la Convención Constituyente. Pero, ¿cómo analiza usted este cambio, este giro que ha tenido el Ejecutivo con respecto a la Carta Magna? Yo diría primero valorar lo importante. Por primera vez tenemos una derecha que se abre a tener una nueva Constitución. Hasta ayer el discurso de toda la derecha era que la Constitución era pétrea, que no se cambiaba, porque yo creo que finalmente ellos entienden muy bien que la Constitución es como el garante de este modelo neoliberal. Es la Constitución, por ejemplo, a veces las personas no lo saben, que hace que Chile sea los pocos países en el planeta donde el agua es propiedad privada. Le quitaron los derechos de agua a las personas, les expropiaron el agua en la Constitución del 80. Esta Constitución es de las pocas en el mundo que no reconoce el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, ni el derecho a la seguridad social. Por eso existe el sistema AFP, donde si tú tienes dinero cotiza y si no tienes, no tienes pensión, porque no está garantizado el derecho. Por eso, senador, yendo a lo profundo del tema, la solución está justamente en una nueva Constitución a las distintas demandas que se han levantado. O sea, yo pienso que no hay ninguna posibilidad de lograr lo que los chilenos están pidiendo, un país más justo, con derechos, con esta Constitución, ninguno. Además, establece la jerarquía de la propiedad privada, está por sobre la salud, el medio ambiente. Entonces, a mí me parece que tenemos que empezar de una hoja en blanco, es decir, una nueva Constitución y no parchar una Constitución que además es ilegítima. Es decir, un punto de partida para las soluciones. O sea, para mí, por eso yo valoro que por primera vez tenemos una derecha que dice ya no vamos a parchar la Constitución, sino que estamos disponibles a una nueva Constitución. El punto que a mí me parece que tal vez no entiende el gobierno, que si esta propuesta se hubiera hecho hace un año atrás, tal vez en Chile hubiera sido posible un Congreso Constituyente. ¿Qué es lo que es un Congreso Constituyente para los que tal vez están viendo este programa y no entienden eso? Es que sea la Cámara de Diputados y el Senado que se dediquen a elaborar una nueva Constitución. Una especie de comisión encargada para de alguna manera ir formando esto. Pero dentro del Congreso. Ya. Yo creo que hoy día eso no tiene la legitimidad suficiente. ¿Por qué? Porque tal vez el cambio que hemos vivido es mucho más profundo de lo que las personas piensan. Yo creo que los chilenos están viviendo un proceso constituyente en sus casas, en las calles, se ganaron el derecho a decidir. Yo siento que, y lo veo yo en mis amigos, en mis propios hijos, antes las conversaciones en la cena, en el almuerzo, rara vez eran de la política, eran desde el fútbol, del último programa de televisión, de ir al mall, pero yo te aseguro que hoy día en todas las casas de Chile, todas las familias están conversando sobre lo que está pasando, sobre sus derechos, sobre la salud, sobre las pensiones de los padres, de los abuelos, sobre la necesidad de una nueva Constitución. O sea, se repolitiza Chile, no de manera partidaria, y yo pienso que es un gran avance para Chile, es una gran oportunidad. Esa oportunidad también tiene que ver con que esos mismos chilenos y chilenas que han salido a la calle quieren tener algún protagonismo. Y además tenemos instituciones que estamos cuestionadas. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Cuál es la solución que yo veo? ¿Cómo se canaliza esta demanda? Yo digo, el presidente debiera convocar a un plebiscito para que sean los chilenos y las chilenas que ellos resuelvan, primero, si quieren o no una nueva Constitución, porque eso va a permitir que la gente se exprese. Usted dice un plebiscito no después como lo plantea el gobierno para ratificar esta nueva Constitución, sino antes. Un plebiscito primero para que cada chileno, a través de voto obligatorio, y ya presentamos un proyecto de ley, todos los senadores de oposición, desde el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, el PS y el PPD, yo mismo soy autor de uno de los autores, presentamos un proyecto de ley para hacer una reforma constitucional para primero, plebiscito para que los chilenos primero decidan. La gente está en la calle, tiene derecho a decidir. ¿Con qué pregunta? O Primero, preguntas, que esa es justamente también la ¿quiere duda. usted o no una nueva Constitución? Primero, lo básico, que lo resuelvan ellos. Segundo, que los chilenos resuelvan el mecanismo. Dentro de los tres que estábamos hablando, convención, congreso o asamblea. Uno es el parlamento. Dos, una convención constituyente. ¿Qué es lo que es convención constituyente? Se elige, si el parlamento tiene 193 personas parlamentarios, se elige un cuerpo de 193 ciudadanos electos democráticamente a través del CERVEL.
Eso se llama la convención constituyente. O, lisa y llanamente, la última opción es que se elija una asamblea constituyente. ¿Usted cómo ve una asamblea constituyente, senador? Yo no le tengo ningún temor a la asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente habrá que elegirla en los mismos distritos donde se eligen los diputados. Esta vez van a ser ciudadanos, no podrán ser candidatos los parlamentarios en ejercicio, los partidos podrán tener candidatos también, la ciudadanía también, y yo no le temo eso, y tú le puedes... Pero ahí va la duda justamente con la Asamblea. ¿Los partidos podrían tener candidatos cuando justamente se está diciendo que el Congreso está deslegitimado para poder llevar a cabo esto? De alguna manera no cuadra. Ya esa otra cosa. Yo creo que la gente, si quiere o no votar por los partidos, tiene el derecho a hacerlo. Aquí lo importante es que en ese proceso cualquier chileno o chilena, independiente de partido o miembro de algún partido, podrá participar. Y ese es un proceso democrático. Yo no le temo a eso. Y se elegirá de acuerdo a una representación por número de habitantes. Tú tendrás una cantidad de delegados a esta Asamblea Constituyente y tendrá un plazo de 1 año. Y yo te aseguro que yo no le veo ningún tipo de temor a que los ciudadanos puedan, desde una Asamblea Constituyente que tenga un plazo acotado, elaborar una nueva Constitución. Y habrá un segundo plebiscito, porque una vez que se hacen estas propuestas... Hay que ratificar. Hay que ratificarla y nuevamente entonces los chilenos van a tener que ir a un plebiscito. Es decir, a su juicio, con un plebiscito al final de este proceso... Sí, por supuesto, ese plebiscito dirá... No, yo creo que un solo plebiscito creo que no ayuda a descomprimir la presión ciudadana. Hoy día millones de personas han salido a las calles, se han ganado el derecho a decir. Y yo pienso que lo más legítimo es que primero le consultemos a los chilenos. ¿Quieren o no una nueva constitución? No, desde Chile Vamos, de hecho, desde el principio, ahora obviamente ha cambiado parte de la mirada política, especialmente la UDI, decían aquí más bien los que enarbolan la idea de una nueva constitución son los partidos políticos, no la inmensa mayoría de los chilenos. Pero yo he visto todas las encuestas, y tú también las has visto, 80% de los chilenos quieren una nueva constitución, y me parece que es muy importante entender que los proyectos que teníamos los distintos partidos, particularmente el proyecto del presidente Piñera que le ofreció a Chile, fracasó. No empatizó con la mayoría ciudadana. Y ese proyecto ya creo que hay que dar vuelta a la página, pero hay un nuevo proyecto. Quiero ir con ese punto, senador, justamente. Usted dice que fracasó el proyecto del segundo gobierno de Sebastián Piñera. El día de hoy hay varios parlamentarios que han dicho también hay que de alguna manera adelantar las elecciones legislativas, pero el senador Guillé va más allá y dice hay que adelantar la elección presidencial, tomando también como base ese punto que usted dice, el fracaso del proyecto. ¿Está de acuerdo con eso? Mira, acabamos de ver una situación dramática de golpe en Bolivia. Evo Morales va a un proceso electoral, gana, hay cuestionamiento y él dice hay que hacer una nueva elección. Se abre una nueva elección. Pero desconociendo un plebiscito donde se le pidió no ir a reelección. Está bien, pero tú tienes que, a mí me parece que estamos en una situación que es muy compleja. Este presidente, que a mí no me gusta, yo no voté por él, no estoy de acuerdo con su proyecto, es una visión neoliberal, pero creo que nosotros no podemos perdernos, nunca. Este presidente fue electo a través de una mayoría ciudadana, un presidente constitucional. Y yo quiero derrotar a Piñera a través de la democracia, pero a mí no me gustan los golpes blancos. Y por lo tanto, yo prefiero que este presidente termine su mandato, que logremos avanzar, eso sí, en todos estos cambios estructurales en materia social, de que tengamos un sistema de pensión que termine con las AFP como las conocemos, que son, ahí están los verdaderos ladrones de cuello y corbata de este país, que tengamos pensiones mínimas que de verdad alcancen a los 165.000 pesos, que es la línea de pobreza, que permitamos que los chilenos tengan una mejor pensión cuando jubilen ahora, y hay muchos mecanismos para hacerlo, restablezcamos los derechos a la salud, restablezcamos los derechos al agua. Vamos a votar, mañana se va a votar si Chile recupera el derecho al agua que le perteneció históricamente, como en todos los países del mundo. Parte de eso. Entonces, me quiero ir también a ese punto que usted señalaba, por lo que nos cuenta acá, no adelantar la elección presidencial. ¿Qué pasa con la elección parlamentaria? ¿Está de acuerdo con eso? Es que eso ya es otro tema. Hay varios senadores, por ejemplo, el senador Navarro, que fue más allá, dijo, nos vamos todos. Bueno, yo en eso no tengo ningún problema si la solución pasara, porque los parlamentarios pusiéramos nuestro cargo a disposición, yo no tengo ningún problema. ¿Quién tiene que definir eso? Ahí está la pregunta. Bueno, yo pienso que son los chilenos y las chilenas. Yo creo que no desviemos la atención. Yo creo que lo importante es el plebiscito para que los chilenos resuelvan si quieren o no una nueva constitución y establezcamos que sean también los chilenos que resuelvan el mecanismo. Yo te aseguro que no toda la gente a lo mejor va a estar por una asamblea constituyente. Algunos van a decir, mira,
eso es muy riesgoso, ¿por qué no hacemos una cosa mixta? Que Una sea una convención en convención. este caso. Pero dejemos que esa decisión la tomen los chilenos y las chilenas. Yo, de verdad... Habría que haber un proceso también de información, de Bueno, se explicar hará un lo que se plazo, trata ¿no es esto. No cierto? es fácil hablar de la Constitución. Yo creo que el cronograma sería el siguiente. Hagamos un plebiscito a más tardar en marzo, ojalá en diciembre, donde los chilenos resuelvan el mecanismo y si quieren una nueva constitución. Si los chilenos dicen, queremos constitución nueva y queremos este mecanismo, habrá que implementar ese mecanismo y a lo mejor eso se puede hacer al mismo tiempo que las elecciones municipales. Tú puedes elegir un contingente de ciudadanos que ya sea en convención constituyente junto con el Congreso o una asamblea constituyente que tenga un plazo de 1 año o de 6 meses para elaborar una constitución y luego la cual habrá un nuevo plebiscito. Y me parece que eso es lo que de verdad puede descomprimir, porque toda esta gente que se está manifestando en la calle va a sentir que estas manifestaciones que hicieron, estas movilizaciones que hicieron, tuvieron un efecto, tuvieron un sentido, produjeron el cambio estructural más grande que puede tener un país, que es liberarse de una constitución autoritaria, neoliberal, que ha preservado un modelo injusto y que lograron cambiar eso. O sea, la gente además se va a sentir orgullosa de haber producido un cambio pacífico y de haber logrado hacer algo que en 40 años fue imposible realizar. Ahora, en lo concreto y con ese análisis que usted nos comenta, senador, ¿cómo se da de aquí para adelante el diálogo? Ya con un gobierno que cambia la mirada, se abre una nueva constitución, deja claro que prefiere el Congreso Constituyente, pero desde la oposición se dan distintas miradas también. ¿Cómo se da ese diálogo considerando que en las últimas 3 semanas, cuando comienza el estallido social, hemos visto partidos de Chile Vamos y oposición y dentro también de los mismos grupos, bastante para un lado y para otro? Muchos dicen diálogo ha habido bastante poco. Claro, algunas excepciones, como por ejemplo el acuerdo en reforma tributaria, pero aparte de eso... Bueno, pero vamos avanzando. Yo pienso que el gobierno ha ido avanzando, pero con tardanza. Entonces, cuando llega a acordar algo, ya eso que acordó ya quedó obsoleto. Entonces, tiene que anticiparse un poco. Pero yo no puedo dejar de reconocer que partimos de un gobierno que estaba en guerra, a un gobierno que pide excusa y dice que no estamos en guerra, a un gobierno que no quería hacer ningún cambio constitucional, ninguno, a decir que se pueden hacer algunos, reformas, y luego ayer que dice ya, estamos por una nueva constitución. A su juicio tenía un avance tardío pero positivo. A un gobierno que dice no vamos a hacer ningún cambio en la reforma tributaria y le está dando más dinero a los más ricos y termina haciendo una reforma tributaria que es un primer paso, yo no digo todo lo sustantivo que se requiere, pero es un avance respecto a lo que había antes, eso es indudable, y que los sectores más duros de la derecha evidentemente están en contra. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es lo que viene hoy día? Yo creo que el gobierno, si quiere liderar este proceso, y el presidente Piñera, yo lo dije, no lo dije de manera peyorativa contra él tiene que ser la solución y no el problema. Y ser la solución, él tiene, como presidente de todos los chilenos, entender que los chilenos le están estableciendo un nuevo mandato, no solo él, a todos nosotros, que es mayoritario, si las encuestas son absolutamente mayoritarias. Y el presidente va a tener que liderar, y todos nosotros va a tener que conducir este nuevo mandato. Este mandato son reformas estructurales, sociales de verdad, y son nueva constitución. Pero además los chilenos no quieren que la constitución se haga a puerta cerrada en el Congreso, entre 4 paredes, que quieren que haya espacio de participación, ya sea a través de una convención constituyente, una asamblea constituyente. Yo digo, presidente, lidere usted este proceso, que es la única manera que podamos salir adelante. Y luego, aquí hay una condición previa que yo creo plantearla, que es que todo esto solo es posible si se da en un marco de respeto a los derechos humanos. Si se siguen violando los derechos humanos, si se siguen destruyendo la vida de jóvenes inocentes, porque los jóvenes que han perdido los ojos, estos 200 jóvenes que han tenido traumas oculares, la gran mayoría son jóvenes que se estaban manifestando pacíficamente, porque los que andan encapuchados, los capuchas, como los llaman, son profesionales, andan con cobertores. Tú vas a ver que la minoría de los que fueron lesionados son capuchas, la mayoría son aquellos que estaban manifestándose pacíficamente. Les disparan a los ojos, hay orden de dispararle a los ojos, es imposible que 200 personas tengan trauma ocular, les dispararon al rostro. Este joven que perdió los 2 ojos recibió 2 impactos de balín en los ojos. Él fue apuntado por una persona totalmente desquiciada, pero que a lo mejor recibió una orden para que perdiera sus 2 ojos. Entonces, si se siguen violando los derechos humanos, nos van a inhabilitar
nosotros no nos podemos sentar... ¿Qué tiene la con un responsabilidad gobierno. ahí en ese sentido, senador? El Ministerio del Interior, Carabineros, y le pregunto también cómo evalúa lo que fueron los dichos ayer del general director Mario Rosas con respecto a que se va a acotar el uso de escopetas antidisturbios. Yo pienso que Carabineros lamentablemente está violando derechos humanos. No solo lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, lo dice el Instituto de Derechos Humanos, porque estos elementos de disuasión no son de disuasión, son armas letales que pueden matar, que generan mutilaciones, y la mutilación de los ojos es la más dramática, porque si a ti te cortan la pierna y los brazos, se te puede restituir tu función hoy día con prótesis, casi podrías volver a caminar y a manejar tus manos, aun cuando las perdiera, pero en el caso de los ojos no se puede restituir la función, no hay prótesis, y es una situación dramática la que está ocurriendo de laceraciones, de mutilaciones, eso son violaciones a los derechos humanos de personas inocentes. Este joven, Gustavo Gatica, había una persona que es muy cercana a nosotros, que es el periodista de la bancada del PP, que estaba a 20 metros de él. No estaba ni encapuchado, ni estaba saqueando nada, estaba manifestándose pacíficamente y recibió 2 impactos. Entonces, eso tiene que terminar. Nosotros estamos exigiendo 2 cosas. Uno, el término del uso de balines y el uso de perdigones para disuasión. No acotarlos, como dice No el general acotarlos, director. es la prohibición absoluta. Tú solo los puedes usar cuando hay una situación excepcionalísima que está en riesgo la vida del carabinero o de un tercero, y que en vez de usar una pistola, mejor que use el balín o la... Pero le pongo un caso, por ejemplo. Casos que también se han dado donde hay 3 funcionarios de fuerzas especiales, 2, 4 y una turba de 50 encapuchados. ¿Ahí se justificaría el uso? Bueno, Porque sí, se ha dado. Solo si Ha habido también un riesgo por parte de solo Carabineros. si está en riesgo la vida de carabinero. Pero lo que no se puede usar, que yo lo he visto, es que se usa como mecanismo disuasivo, ustedes lo han filmado, donde se ve a carabineros disparándole a los manifestantes que están pacíficamente para movilizarlo, para que se dispersen. Eso es criminal. Y por lo tanto, nosotros queremos que además los oficiales que son responsables, y en este caso el general encargado de las fuerzas especiales, antes de pedirle la renuncia al general Rosa, él tiene que salir. Porque aquí se han violado los derechos humanos. ¿Usted no cree que hay que pedirle la renuncia al general director? Yo a Rosa... Hay que ir primero antes, digamos. Yo pienso que Rosa está cometiendo una nueva irregularidad hoy día. A ver. Primero, él establece un reconocimiento que han actuado mal, porque si tú lees la declaración que sacaron ayer, dicen, en realidad vamos a usar un protocolo más acotado. Vamos a usar esto solo en situaciones excepcionales. Quiere decir que entonces antes no lo usaron en situaciones excepcionales, que lo usaron de manera indiscriminada y de manera violenta, agresiva y planificada contra los rostros de las personas. Pero lo que es más grave, que hoy día señala en un video que le envía a Carabineros, que él se va a hacer cargo, Carabineros se va a hacer cargo de la protección legal de aquellos carabineros que sean acusados de haber violado los derechos humanos, de haber cometido irregularidades. Eso no corresponde. Ahora, pero uno pensaría que eso mismo se aplica actualmente con la Defensoría Penal Pública, cuando cualquier acusado tiene que tener bueno, pero eso un abogado. eso será la Defensoría Penal Pública. Pero que aquí no aplica la Defensoría Penal Pública con Carabineros. No, lo que pasa es que si tú, como periodista de este canal, si tú cometes un ilícito, a mí me parecería inaceptable que con los recursos jurídicos, el área jurídica, Televisión Nacional tuviera que defenderte si tú cometes un ilícito. Pero uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, pero no te pueden poner un abogado, te das cuenta, es una defensa corporativa. Imagínate, tienen que hacer un sumario administrativo. O sea, el mismo departamento jurídico que te tiene que hacer el sumario administrativo te va a ofrecer la defensa. Es juez y parte, dice Es juez y parte, de ninguna manera. Y te quiero poner otro ejemplo. Aquí entraron a un hospital en Viña del Mar, ¿no es cierto? Lanzaron gases lacrimógenos en el hospital de Viña, lanzaron balines en el hospital de Viña y perdigones. Yo te quiero decir que eso es extremadamente grave. ¿Por qué? Incluso en los protocolos de guerra, cuando hay una guerra, hay tratados internacionales que prohíben a un adversario lanzar bomba o intervenir o ingresar a un hospital. Incluso eso está penado y se constituye un delito de deshumanidad. En Chile no hay guerra. ¿Cómo es aceptable entonces que Carabineros haya entrado con gases lacrimógenos, haya lanzado balines y haya lanzado perdigones dentro del hospital? Ese es un mundo, Chile no está en guerra. Eso tiene que ser sancionado. Ese oficial que dio esa orden tiene que ser dado de baja. Hay una responsabilidad del gobierno en este caso, porque las órdenes también llegan del Ministerio del Interior y es justamente parte de la discusión que se está generando ahora con respecto a los protocolos. Yo tuve una conversación ayer con el ministro Blumel, que a mí me parece muy delicada la situación. Yo le digo al ministro Blumel, ministro, cuidado, porque si ustedes siguen violando los derechos humanos o siguen siendo
tolerantes con los derechos humanos o complacientes con esto que está ocurriendo, con esta situación donde 200 personas han tenido trauma ocular y tenemos 2.000 heridos por balines, heridos que han llegado a centros de atención y tenemos más de 22 muertos. Esa situación es inaceptable porque no ocurre en ninguna parte del mundo. Y lo que pasa es que vamos a volver a una vieja historia. A mí me parecería lamentable, después de haber dicho nunca más, que este gobierno estuviera nuevamente vinculado a la violación de derechos humanos, pero además inhabilita, porque nosotros no nos podemos sentar, aun cuando tengamos toda la disposición a resolver este conflicto, con un gobierno que está siendo tolerante o que está siendo complaciente con la violación de los derechos humanos. Por eso eso tiene que terminar, y una de las pruebas que la queremos ver mañana y hoy día, queremos que hoy día y mañana para nosotros van a ser muy importantes para ver si efectivamente hay un cambio de actitud de Carabineros y no seguir usando los balines, no seguir usando los perdigones para disuadir personas que se manifiestan pacíficamente. Senador Guillo Girardi, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Hasta luego.